Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Dina Sánchez, yo soy trabajadora de la economía popular, militante social, política y hoy secretaria adjunta de la UTEC, que es el sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que lo venimos construyendo hace mucho, pero que le dimos ya una forma más jurídica y obtuvimos la personería social por medio del Ministerio de Trabajo. Y dentro de poco salen las afiliaciones para conseguir la personería gremial. Nada, ahí en primer lugar agradecerle a Adriana, agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales que nos haya podido abrir las puertas y darnos el espacio, y también resaltar la importancia que tiene que ver que pensemos de manera colectiva, justamente como dice el flyer, ¿no?, sobre las políticas territoriales y las acciones colectivas que se vienen dando en los territorios. Por eso yo me anoté algunas cosas importantes, como esto, ¿no? Justamente resaltar la importancia que se viene dando en los territorios con la comunidad organizada, ¿no? Los movimientos sociales, las organizaciones, con los curadrilleros, con las salitas, con las escuelas, y que creo que esa articulación que venimos sosteniendo hace muchos años tuvo unos frutos y tuvo una relevancia muy importante en los años más catastróficos de la pandemia, ¿no? A través justamente de esta articulación que venimos llevando hace muchos años, no sé, pudimos hacer los relevamientos casa por casa en los barrios, entonces sabíamos de primera mano las familias que vivían no solamente hacinadas, sino que familias que por ahí tenían algún pariente contagiado, ¿no?, que no podía llegarle la medicación. Por otro lado, articulábamos con las salitas, por ejemplo, para la vacunación, no solamente para las niñeces, sino también para estas personas que por ahí no se habían podido dar la dosis, ¿no?, de las vacunas para el coronavirus. No sé, pienso en todas las articulaciones, pero me gustaría como también enfocarme muy fuertemente en lo que es el trabajo de los comedores y los merenderos, que me parece que fue fundamental. Fue esencial y fundamental para sostener los 2 años más catastróficos de la pandemia. Y lo resalto muchísimo porque muchas veces se estigmatiza, o más allá de la estigmatización, aún ahora se escucha mucho la acotación de ese trabajo, ¿no?, de los comedores y los merenderos. Como que no, a pesar que hubo una pandemia de por medio, se sigue sin ver que realmente los comedores y los merenderos son fundamentales y más aún hoy, en un contexto donde para muchos y para muchas, fundamentalmente para muchas, se ha vuelto un privilegio sostener la comida en sus casas, ¿no? Pero en la pandemia, por ejemplo, este trabajo de comedores y merenderos que venimos realizando muchos compañeros, pero fundamentalmente muchas compañeras, muchas mujeres del barrio, organizadas, incluso de manera individual también, pudieron sostener los espacios abiertos de lunes a lunes. Después, por supuesto, que también tuvimos que reorganizar nuestra unidad productiva, por ejemplo, los polos textiles, ¿no? Algo que no sabíamos, por ejemplo, hacer dentro de los polos textiles eran los barbijos. Eran 3 cosas que nosotros y nosotras decíamos, tenemos que meterle puncha a esto y tenemos que sostener. Era la comida, eran los barbijos para nuestras compañeras que estaban sosteniendo esos espacios, pero también era importante los elementos de limpieza, ¿no?, que era algo que no habíamos, nosotros y nosotras no sabíamos cómo hacerlo. Y por ejemplo, hoy tenemos una unidad productiva nueva que tiene que ver con hacer estos productos de limpieza, ¿no?, la lavandina, el alcohol en gel. Lo pudimos hacer así, teniendo compañeros y compañeras que googleaban, después nos formamos y lo pudimos hacer, y hoy es parte de una de nuestras unidades productivas. Y creo yo que resalto mucho este trabajo y esta articulación, pero no solo por la pandemia. Me puedo pasar capaz toda la tarde contándoles todas las cosas que hacemos con las iglesias, con las escuelas, con las salitas, no sé, en las escuelas, muchas veces en los territorios, cuando hace falta pintar, cuando hace falta arreglar las carpetas para que las niñeces puedan estudiar en condiciones dignas,
acuden hoy a las organizaciones sociales, acuden a los movimientos populares, ¿no? Y armamos cuadrillas, y hacemos pintura, arreglamos las mesas, las sillas, pudimos articular incluso para que en estos espacios de las iglesias se puedan también tener espacios abiertos cuando había personas que había que aislarlas, cuando se vivía sin nada, ¿no? Creo que todos y todas sabemos que en los barrios populares, que en las villas aún hoy, en un 2023, hay barrios donde no hay agua, donde no hay cloacas y que eran como cosas fundamentales. Bueno, y ahí se dio algo muy fuerte, ¿no? Nosotros siempre decimos que la pandemia a nosotros y a nosotras fundamentalmente nos quitó mucho, sobre todo nos quitó muchas vidas de muchas compañeras que sin dudarlo se pusieron en la primera línea de batalla para poder sostener nuestros barrios. Pero también la pandemia nos dio la oportunidad de poder poner sobre la mesa una discusión que no se daba y que tiene que ver con la economía de los cuidados, que tiene que ver con los trabajos de cuidados, ¿no? Que son fundamentales, que son esenciales incluso para que las otras economías se puedan mover, ¿no? Que sin esos trabajos de cuidado, la realidad es que la economía no avanza, ¿no? Y que a pesar de eso, a pesar de la discusión que dimos, que pusimos sobre la mesa, y que pensábamos en un momento que, bueno, que al fin se iba a poder debatir de manera profunda sobre la economía de los cuidados, y que hoy sigue sin ser reconocida en su totalidad, que sigue siendo estigmatizada, ¿no? Incluso nosotras que hoy hemos podido construir una identidad, que hemos podido construir nuestro sindicato, se nos sigue relacionando con las planeras, ¿no? Se sigue relacionando a estas trabajadoras de los comedores, de los merenderos, de la rama sociocomunitaria que le llamamos nosotras, que tiene que ver con los trabajos de cuidado en el comedor, en el merendero, pero también están las promotoras de salud, están las promotoras de género, están las compañeras que cuidan a nuestras niñeces, están las compañeras que hoy también cuidan a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, pero también están esas compañeras que vienen bancando los espacios de nuestros pibes y de nuestras pibas que están atravesando por problemas de consumo. Compañeras que están también llevando adelante y acompañando fuertemente la experiencia de nuestros bachilleratos populares y que tiene que ver siempre con el cuidado, ¿no? Y que muchas veces incluso dejamos de cuidarnos nosotras para cuidar al barrio, para cuidar a la compañera y que sin embargo lo único que pudimos obtener, y porque perdimos una compañera que fue, bueno, todos y todas sabrán el caso de la compañera Ramona, ¿no? Que cuando pasa lo de Ramona, pudimos presentar un proyecto de un bono para estas compañeras que trabajan fuertemente en la rama sociocomunitaria. Entonces, ahí es cuando nosotras decimos, si queremos hablar de políticas territoriales, en primer lugar, tenemos que reconocer que cuidar es trabajo, que tenemos que dejar de romantizar que cuidar se paga, no, muchas veces dicen, bueno, eso es amor. No, tiene mucha cuota de amor, pero el amor no le paga las cuentas a las compañeras. Muchas de las compañeras nuestras cuidan 3 veces, porque cuidan en su casa, porque cuidan en el barrio, y muchas de ellas incluso dejan a sus pibes para ir a cuidar a otros pibes de mujeres o de familias que sí pueden comprar los cuidados en el mercado. Entonces díganme si este trabajo no es totalmente, o sea, no se reconoce como trabajo, no es reconocido como trabajo. Entonces a mí me parece importantísimo que si queremos realmente empezar a diseñar políticas, tenemos que empezar a discutir seriamente en nuestras casas, en los espacios de trabajo, en los espacios de estudio, en todos los espacios, que realmente la economía de cuidado es trabajo, ¿no? Es un trabajo no pago, es un trabajo no reconocido, pero que es trabajo. Y después me anotaba y yo decía, bueno, ¿qué escenario estamos viendo hoy? Y la verdad es que nosotros y nosotras fundamentalmente vemos un escenario cada vez más regresivo. Por eso es que aplaudimos las políticas que se están llevando adelante, ¿no? Como la quita de impuestos a las ganancias. Los aplaudimos porque estamos convencidos y convencidas de que
algo que pasa en la Argentina que nunca había pasado es que la clase trabajadora asalariada también la está pasando mal. Y que las políticas están buenas, pero de ahí para abajo la situación es mucho más catastrófica. Y ojo, que no lo hablo desde ese lugar de privilegio que nos sentimos nosotras como trabajadoras de la economía popular. Porque en la pandemia, cuando el mensaje era quédate en casa, no salgas porque te vas a contagiar, era muy fácil cuando vos tenés garantizado el mango en el bolsillo. Pero para esa cartonera, que cartonea acá en la ciudad, con los pibes incluso adentro del carrito, que incluso la sociedad la señala con el dedo, para esa vendedora ambulante no hace falta irnos muy lejos, vamos acá a Constitución y van a ver a las mujeres tirando la maldita, arriba del tren vendiendo pañuelitos, vendiendo un brochecito, vendiendo lo que sea para garantizar el mango. Era muy difícil quedarse en casa. Había que elegir entre quedarse en casa y morirse de hambre o salir a la calle y contagiarse. Es una realidad. Desde ahí, nosotras y nosotros desde la UTEP venimos haciendo planteos concretos desde esas realidades, y que no lo dice Dina Sánchez, que lo dicen las estadísticas. Hoy tenemos más de 8 millones de personas en edad laboral por fuera del sistema. Eso de que iban a empezar por los últimos no ha pasado. Esas que estábamos a lo último y que están a lo último, ya no están más a lo último. Ya se cayeron, no están más en lo último. Porque tampoco lo dice Dina Sánchez, siento que la indigencia ha crecido. Esas que estaban al final de la fila hoy ya no están. Entonces, desde esas realidades venimos a plantear, en primer lugar, que se reconozcan las nuevas formas de organizar el trabajo. Porque díganme ustedes, si esas 8 millones de personas de verdad están en su casa rascándose la panza sin trabajar. En la Argentina el 1% de la población se puede dar el lujo de quedarse en su casa, de vivir de rentas. Pero estas personas que están por fuera del sistema laboral formal, trabajan, y trabajan muchísimo. Sino que hoy no se reconoce a ese trabajo. Por eso tenemos que empezar a preguntarnos qué trabajo para qué futuro. Tenemos que empezar a diferenciar qué es trabajo y qué es empleo. En la Argentina hay trabajo, lo que no hay es empleo, pero hay trabajo. Entonces, si tenemos más de 8 millones de personas por fuera del sistema formal, laboral formal, hay que reconocer que hay otras formas de organizar el trabajo. Pero es trabajo. Si nosotros y nosotras lo reconocemos, vamos a empezar a discutir y a diseñar políticas reales. Y ojo, no hablo de subsidios, no hablo de planes. Yo hablo de un reconocimiento pleno, como los trabajos de cuidado. Hay que reconocerlo como tales. Entonces, desde ahí, por ejemplo, nosotras hace muy poquito presentamos una ley que tiene que ver, primero, con el reconocer el trabajo de las compañeras que sostienen los comedores y los merenderos, nuestras cocineras. Reconocerlas como trabajadoras, dotarlas de derechos laborales, porque no tienen ni siquiera obra social, ni siquiera vacaciones pagas, ni una RT, ni un solo derecho laboral, y después que se les reconozca salarialmente, con un salario mínimo vital y móvil, que hoy no les va a garantizar vivir dignamente, pero al menos las va a reconocer como tales, como trabajadoras. Así que, nada, volver a agradecer la invitación y, por supuesto, me quedó colgado que había notado que también esto, ¿no? Que hoy tenemos una situación bastante complicada en los territorios y que tiene que ver con nuestras juventudes. Hoy la realidad es que en los territorios se vive como en una olla de presión, ¿no? Muchos de nuestros pibes y nuestras pibas en las esquinas como soldaditos, muchos de ellos tomando la venta de drogas como salida laboral, y eso es grave y eso es una realidad que se vive en los territorios. Por supuesto que tenemos una agenda bastante grande, muchas demandas urgentes, pero a mí me parece importante eso, que empezar por los últimos. Realmente tendríamos que pensar por estas personas que no tienen absolutamente nada, y vuelvo a repetir, incluso hablamos desde un lugar donde a través de la ley de emergencia social conseguimos un salario social complementario, que no es un plan, que es un ingreso salarial por las tareas que nosotras ya realizamos en los territorios hace más de 20 años, que no es un plan. Nadie vive con 40.000 pesos, que es un plan, pero sí es importante que empecemos a discutir desde la realidad de que creo que la pandemia dejó bastante
bastante claras, ¿no? Algo que nadie sabía o tenía en su cabeza, pero sin embargo creo que fue un cachetazo a la realidad para muchos y para muchas. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahora escuchar. Muchas gracias, Dina. Me ha resonado mucho toda tu presentación porque yo investigo en Sevilla, España, soy investigadora de la Universidad Pablo de Olavide, iba a decir de la Universidad Nacional de San Luis, que es donde me formé. Yo soy licenciada en Trabajo Social y me formé en la Universidad de San Luis. Y me resuena mucho tu presentación porque muchas de estas cosas las constatamos también en el trabajo de campo en los barrios vulnerables de Andalucía, donde estamos trabajando. Bueno, como os decía, soy miembro, esto lo tengo que decir porque forma parte de mi contrato, soy miembro del Centro de Sociología y Políticas Locales y de la Universidad Nacional de San Luis, y me encuentro aquí haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Ciudad, a quien agradezco un montón el acogimiento que me ha dado. Yo voy a presentar una línea de trabajo que estamos desarrollando en el Centro de Sociología y Políticas Locales que tiene que ver con las capacidades comunitarias y las políticas públicas. Estamos trabajando intentando comprender los enfoques desde los que se diseñan las políticas basadas en áreas concretamente, que son las políticas integrales que llegan a los barrios, las estrategias de intervención de los profesionales a pie de calle y estoy mal ubicada, ¿no? Ahí está mejor, ¿no? Y los efectos de las políticas en el desarrollo de las capacidades comunitarias. Esta línea de investigación se inscribe en un cambio de paradigma que viene desarrollándose en las ciencias sociales, ¿no? De centrar la atención en la evaluación y análisis de los problemas para pasar a poner énfasis en los recursos y en las estrategias que desarrollan los sistemas formales e informales para responder a los problemas y a las dificultades que se presentan. Nosotros en trabajo social ya tenemos una larga trayectoria en el estudio de las capacidades y las potencialidades de las comunidades, ¿no? Podemos nombrar a Linsky, a Bárbara Salomón como nuestras fundadoras de esta línea de trabajo. Entendemos, por tanto, el enfoque de las capacidades en su dimensión comunitaria como los recursos y las herramientas cognitivas compartidas que posibilitan activar respuestas colectivas frente a situaciones que requieren adaptación, resistencia o reconstrucción. Es en esta línea de trabajo donde se inscribe un concepto que nos parece interesante y rico para explicar las respuestas que algunos colectivos, que algunas comunidades ofrecen frente a adversidades que les afectan de forma conjunta. Un concepto que, por cierto, surge en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es quien da lugar a que se comience a pensar en por qué algunas comunidades responden mejor o peor a situaciones de crisis muy grandes y bueno, es donde se acuña por primera vez el concepto de resiliencia comunitaria. La resiliencia cubre relevancia en una sociedad de riesgo, ¿no? a los que estamos sometidos de forma permanente. Me refiero siempre a la resiliencia comunitaria y en esto quiero hacer énfasis porque tiene connotaciones un poco diferentes. Y bueno, y es una respuesta frente a la adversidad. La adversidad puede ser entendida desde situaciones de guerra, dictadura, pandemias. Se estudió mucho desde el enfoque de la resiliencia comunitaria, la pandemia del ébola en 2014 y 2016 en África, y se constató que aquellas comunidades que tenían mayor nivel de competencias y capacidades comunitarias producían estrategias que facilitaban detener la pandemia, ¿no? El terremoto de Chile, el terremoto y tsunami de Chile de 2010 también ha sido muy estudiado en cuanto desde este enfoque, los desplazamientos forzosos de Colombia, la crisis económica de 2008 en España, los procesos de aculturación en la UNA, son todos fenómenos que vienen siendo estudiados y que tienen mucha literatura que nos permiten entender esas estrategias, ¿no?
Pero yo me quería centrar en esto de la adversidad entendida como un evento, una situación, una circunstancia que rompe una rutina y requiere, por tanto, ciertas respuestas de los afectados y afectadas, pero quería hacer énfasis en una forma diferente de entender la adversidad, que es el desastre a cámara lenta, ¿no? Alguna literatura nos viene ofreciendo esta concepción del desastre o de la adversidad a cámara lenta. Es decir, la acumulación sucesiva de situaciones de riesgo que van a dar lugar a crisis graves, pero que no suponen un evento concreto en un espacio y en un tiempo. La pobreza, la deforestación, el despoblamiento, en España ahora se está estudiando mucho estos procesos de despoblamiento como adversidades a cámara lenta que enfrentan las comunidades y sobre las que van desarrollando estrategias de resistencia, poniendo el énfasis bien en la estabilidad, en la recuperación o en la transformación. Estos son los tres grupos de conceptualizaciones sobre resiliencia comunitaria. Algunos de ellos ponen el foco más en la estabilidad, ¿no? Otros en la recuperación, y yo me quedo con aquellos que están mirando más la transformación, es decir, las capacidades de las comunidades para responder a la adversidad desde una perspectiva que supone transformar los factores que han dado lugar a dichas adversidades. Algunos de los estudios vienen a explicar, ¿no?, cuáles son los factores que van a dar lugar a la posibilidad de la resiliencia comunitaria, quiénes son las comunidades que más fácilmente van a responder de forma resiliente, y cuando hablamos de comunidad nos podemos referir a las ciudades, a naciones, a territorios, a barrios, a instituciones. Bueno, la más difundida es el modelo de resiliencia comunitaria de Suárez y Ojeda, que pone prioridad metodológica en la estructura cuestionada, en la honestidad gubernamental, en la identidad colectiva, en la autoestima colectiva, en el humor social, como factores que van a explicar la posibilidad del desarrollo de estrategias resilientes. A mí me interesa y he trabajado fundamentalmente con los enfoques de las capacidades comunitarias, entendiendo a la resiliencia como este proceso que va a vincular una red de capacidades adaptativas que se activan después de una adversidad, ¿no? O como el resultado de unas capacidades comunitarias que enmarcan la posibilidad de prosperar a una situación traumática de una comunidad. Entonces, quienes están poniendo el énfasis en las capacidades comunitarias como atributos que tienen las comunidades y que van a ser predictoras de respuestas resilientes, identifican 4 grupos de capacidades. Las capacidades sociales, que suponen el desarrollo de una red de vínculos sólida, del desarrollo del apoyo social, los lazos, las raíces, la identidad con la comunidad, ¿no? El compromiso comunitario. El grupo de las competencias comunitarias hace referencia a la posibilidad y a la trayectoria de la acción colectiva, si esa comunidad sabe tomar decisiones, es capaz de diagnosticar sobre sus propios problemas. Carolina nos estaba dando un excelente diagnóstico de la situación de los territorios, ¿no? La eficacia comunitaria, la posibilidad de la negociación, el empoderamiento. En cuanto al desarrollo económico, es otro de las capacidades que se busca o que tienen las comunidades resilientes, y en esto tiene que ver no solo el nivel económico de las poblaciones, sino también la diversidad de esos recursos y la equidad en la distribución de esos recursos. Van a ser más resilientes aquellas comunidades, aquellos grupos humanos en donde la riqueza está mejor distribuida entre quienes forman parte de ese grupo. Y finalmente, un grupo de capacidades que están menos trabajados, probablemente en la literatura, que es la información y la comunicación. La posibilidad de tener una red de comunicación segura, fiable y activa, va a posibilitar las respuestas resilientes, ¿no? Además de las narrativas colectivas y la comunicación interpersonal. Este es un poco el marco sobre el que estamos trabajando, el marco teórico sobre el que estamos trabajando,
Y nuestra hipótesis es que si estos son atributos de una comunidad, se pueden movilizar y se pueden promover o al revés, obstaculizar mediante diferentes factores. A nosotros nos interesa estudiar qué papel juegan las políticas públicas basadas en áreas, políticas integrales, creo que más comúnmente denominadas aquí, en el desarrollo de estas capacidades comunitarias. Los barrios con los que estamos trabajando, aquí se denominan barrios desfavorecidos, ahí están identificados, son 48 en toda Andalucía, tienen una fisonomía similar a esta. Esto es el polígono sur, pero probablemente es el más llamativo, ¿no? Pero bueno, este es un poco el contexto de los barrios desfavorecidos que están siendo intervenidos por políticas integrales y sobre los que nosotros pretendemos estudiar de qué forma las políticas promueven capacidades y en concreto, más recientemente, hemos abordado el asunto de cómo respondieron a la pandemia, ¿no? Entendiendo la pandemia como una adversidad. Bueno, en este gráfico... pero eso me adjunto a los... en este gráfico rápidamente mostrarles el efecto de las políticas basadas en áreas en los barrios desfavorecidos de Andalucía. Hemos construido dos indicadores sintéticos para dar cuenta de las capacidades económicas y de las capacidades sociales, indicadores construidos con datos agregados, siguiendo una serie de literatura. Y aquí podemos ver que no todos los barrios han respondido a las políticas, mejor dicho, no es que no hayan respondido. Hemos medido estas capacidades antes y después de las intervenciones públicas y hemos observado que no todos los barrios han aumentado sus capacidades colectivas después de la intervención pública, de la política basada en áreas. Y sí destaca que los centros históricos, que son los que están pintados de azul, son los que han sido más receptivos a las intervenciones. Es decir, los que han aumentado sus capacidades económicas y sociales, que en este caso son las únicas que hemos medido, después de las intervenciones públicas. No me voy a entretener en el estudio más extensivo, no quiero perder tiempo en esto, pero después de medir con datos secundarios los efectos, hemos hecho una serie de entrevistas en 4 barrios seleccionados, en función a unos criterios técnicos, y lo que quiero contarles ahora un poco es cómo respondieron esos barrios a la pandemia, ¿no? Cómo funcionó, cómo se organizaron y qué situaciones se observaron durante esta adversidad colectiva que fue la pandemia. En primer lugar, lo que hicimos fue identificar qué supuso la perturbación exactamente en ese barrio. Es decir, en concreto, cuáles fueron los problemas que vivenció la gente. Y encontramos que, por supuesto, el más acuciante y el que más se denunciaba tenía que ver con el ámbito económico, ¿no? Y concretamente con la alimentación. Por eso me acordaba mucho de lo que se estaba comentando ahorita, ¿no? No había para comer, así, de claro, ¿no? La reproducción cotidiana de la existencia se vio absolutamente comprometida. Y los entrevistados y las entrevistadas, que luego si quieren les cuento los criterios de selección, nos decían, y llueve sobre mojado. Es decir, el impacto de las perturbaciones, de las adversidades, es diferente en función a las situaciones previas de esas comunidades, ¿no? El segundo elemento que destacan es la educación. En los primeros meses la desconexión, nadie podía seguir las clases online. Y cuando volvimos al curso en septiembre de 2020, que volvimos a clase, los niveles de ausentismo que acusan haber tenido en estos barrios ha sido del 80 y del 90%. Eso no ocurría en otros barrios de las ciudades andaluzas. Bueno, luego en el ámbito familiar, la violencia doméstica, la violencia machista y un elemento que aparece mucho en las entrevistas, la cristalización de los roles de género. O sea, hubo un retroceso en volver a poner a la mujer en exclusiva en el espacio del cuidado y cuando estábamos todos encerrados, ¿no? Y sin embargo, era la mamá y las nenas, la abuela, la mamá y las nenas, porque en general hay más de 2 generaciones en esos hogares encargándose de esto.
Y bueno, a nivel comunitario, la desinformación, los conflictos intervecinales, y también aparece mucho la salud mental. En todas las entrevistas aparece como un factor preocupante durante la pandemia la salud mental. Ahora bien, ¿qué es lo que se hizo? Estoy contando todo muy rápido, pero después si quieren profundizamos. ¿Qué es lo que hicieron estas comunidades frente a ese mapa de problemas que surgieron durante los meses de la pandemia? De hecho, nosotros preguntábamos cuáles fueron los problemas en las primeras semanas y cuáles fueron los problemas a la vuelta, o sea, lo que se llamó la nueva normalidad. Y en el gráfico de recién se exponía cómo se acordaban de ambos periodos y de lo más problemático en cada uno de esos periodos. Las estrategias comunitarias, la dimensión sustantiva supuso en todos los casos, y muchísimos en todos los barrios, el desarrollo de comedores comunitarios, de bancos de alimentos, de ollas populares. Luego, en cuanto a lo educativo, esto a mí se me pone la piel de gallina cuando leo las entrevistas. Las maestras abrieron los colegios a la segunda o tercera semana de la pandemia con la policía y se pusieron a fotocopiar trabajos, y la policía junto a las maestras distribuían trabajos a los estudiantes que no tenían posibilidad de acceder a través de los ordenadores, porque no había tablet, no había ordenadores, no había conexión a internet, no había. O sea, les había ocurrido que íbamos a tener educación a través de unos medios que no existían. Bueno, en estos barrios el sector público respondió, la verdad, que con bastante contundencia. El otro problema que se detectó muy fuertemente es la accesibilidad, de lo que habla mucho la doctora Adriana Clemente, ¿no? De lo que nos explica mucho. No había acceso, o sea, los pobladores, los vecinos no tenían acceso a las políticas que estaban distribuyéndose. Había muchas ayudas y sin embargo no estaban pudiendo acceder. ¿Por qué? Porque se podía acceder a través del certificado digital que nadie tenía, las plataformas que nadie sabía usar. Entonces aquí sí que hubo un montón de ayudas de la sociedad civil y para dar esa respuesta, ¿no? Y bueno, talleres online y acompañamientos sobre todo a las personas mayores. En cuanto a la dimensión procedimental, se constituyeron mesas de trabajo, la sociedad civil y el ayuntamiento y los servicios sociales comunitarios, para ir articulando los recursos que iban llegando, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público, ¿no? Y bueno, bastante coordinación y muchas redes de apoyo vecinal. Un último detalle que sí me parecía importante destacar. Cuando nosotros le preguntábamos, la gente se autoorganizaba para responder a los problemas que había en su manzana. Si el que nos respondía era alguien de una organización de la sociedad civil, la respuesta era sí, contundentemente, y nos contaban qué era. Cuando preguntábamos al sector público nos decían no había nada, en el barrio no había nada, solo lo que hacíamos nosotros. Entonces esa distancia no estaban viendo, ¿no? Desde los servicios sociales, no estaban viendo cómo se estaban organizando los vecinos. Creo que ese es un elemento clave a la hora de pensar en la intervención, ¿no? Saber mirar qué es lo que se está haciendo. Bueno, lo dejo aquí, ¿no? ¿Te parece, Adriana? Si hay preguntas, continúo. Bueno, no se asusten. Me había dicho Machete, igual ahora después de escuchar, siempre uno repiensa algunas cosas. Un poco como decía Ana, uno viene acompañando estos espacios hace bastante tiempo, con una diferencia hoy, ¿no? Por resultado electoral, a uno le obliga a dar vuelta a la cabeza en muchos sentidos, ¿no? Me parece que desde lo social nos obliga también a pensar algunas cosas que han pasado en estos 40 años de democracia. Y yo me animaba a pensar, bueno, hablamos de bienestar, pero wow, qué difícil es definir bienestar con los vaivenes que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Qué difícil es
definir bienestar, que hoy lo decía también Ana, en los 80 nos dejó una hiper, y hoy hablamos de trabajadores pobres. Hoy hablamos de trabajadores pobres. Yo en los fines de 80 era docente y pobre también. Y hablamos de los 90 con una contradicción, ¿no? Yo escuchaba en estos días algunas entrevistas sobre la justificación del voto a Milei. Y algunos planteaban y rescataban la estabilidad de los 90. Vieron que hay un migrante, ¿no? Que hablaba precisamente de eso, ¿no? Que se habían venido de Bolivia y rescataban la estabilidad de los 90. Y uno recuerda los 90 por la desocupación, por la subocupación y por la catastrófica salida del final de los 90 y principio de 2000-2001, ¿no? Es todo lo mismo, como proceso, digo, ¿no? Y si bien uno repiensa, y por lo menos de mi parte, calculo que muchos también, reivindican el proceso que empieza en el 2003, es un proceso que nos lleva igual a la AUH en octubre del 2009, reconociendo que faltaban algunas cosas. Y cuando uno piensa en los vaivenes post-2011, también tuvimos varios vaivenes en una sociedad que nos dejó el 2015 con un ganador que no era Milei, pero era parecido desde otro lugar. No sé si soy claro en lo que digo, ¿cómo repensar ahora, después de lo que nos ha pasado, por segunda vez? Ojalá que lo cortemos el 22 de octubre, pero por segunda vez nos cachetea la derecha. Y si no somos capaces de repensar qué nos ha pasado en estos 40 años, nos parece que de alguna manera yo quiero poner la pandemia y la pospandemia, pero lo quiero poner en términos de entender ese proceso, no quedarnos solo con estos últimos años. Problemas como el de la vivienda no es un problema actual, es histórico después de los 70. Y yo la escuchaba a la compañera y digo, claramente, el tema de los cuidados, que no es casual que el candidato que ganó las PASO es claramente antifeminista al mango, para decirlo de manera suave, y ganó. A ver, lo que quiero decir es, la vivienda es un problema desde hace 40 años en la Argentina. Yo diría desde hace un poquito más, porque empezó con la dictadura, con el 75, cuando empezamos a hablar de vivienda en dólares en este país. Los problemas de trabajo e informalidad que crecieron en los 90, que 2003-2015 se frenaron pero poquito, casi una meseta. Los problemas de pobreza estructural, que llegamos en 2015 a tener un 14-15% y hoy tenemos uno de cada 4 argentinos que es pobre estructural, gente. Y digo, la herencia de eso son territorios difíciles, complejos. Ahí tu investigación hablaba de 4 cosas que rescatás para hablar de lo positivo que tiene la resiliencia de la comunidad. Y yo digo, de esas 4 cosas vos dijiste desarrollo económico, información y comunicación. Desarrollo económico nuestro, con estos vaivenes que decía, de los 40 años. E información y comunicación con claramente una hegemonía mediática muy fuerte de parte de los sectores conservadores. No ganamos la pelea de la ley de medios, gente. Está claro. No la ganamos, no la empatamos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las capacidades cuando tenemos ese problema del desarrollo económico, que vos lo citás como una fortaleza, cuando lo hay, y con un tema de información y comunicación que hemos perdido, tenemos una batalla cultural muy fuerte perdida ahí? Hoy, sumado al tema de las redes, hoy sumado al tema de la comunicación por esa vía, nos complica. Y yo decía, pensaba, el otro día daba una charla en un grupo docente, en un congreso de docentes, decía algo en educación que se trabajó mucho allá por el 2007-2008, miren qué viejo que estoy. ¿Esto se escucha? Si no cambia. Sí.
2007-2008, en educación se hablaba mucho de la necesidad de tener un horizonte político. Y nosotros, cuando hablamos de política social, y yo la escuchaba a Dina y respeto esa convicción desde ese lugar, desde un grupo que pelea con cierta convicción, yo me permitiría decir con horizonte político, pero horizonte político que no lo tenemos en muchos lugares. Y me voy a permitir decir acá lo que siempre digo total a esta altura del partido. La mediación social siempre fue la misma. Llamémosle punteros, punteras, llamémosle manzaneras para el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Llamémosle organizaciones, instituciones en cada barrio, sociedad de fomento que ya ha quedado medio antaño, ¿no? En los 60 uno estudiaba, en los 60 la sociedad de fomento traía las cloacas, el gas, hoy ya quedó ahí. Los clubes de barrio, que en algunos lugares han resurgido, por suerte, en otros no. Los movimientos sociales que tienen esa identidad, lo digo con mucho respeto, hay muchos movimientos sociales que tienen identidad y otros que no tienen ese horizonte político que plantea Dina. Entonces me parece que eso sí hay que trabajarlo, porque ¿cómo hacemos con el conjunto de la sociedad para plantear expectativas y esperanzas si esos mediadores no tienen horizonte político? Porque el horizonte político en los últimos años se ha transformado, ¿cómo decirlo?, en un horizonte político casi de sobrevivencia. ¿Te estoy diciendo claro? Por favor, digan, veo las caras, pero me gustaría... Digo, porque me parece que eso es lo que hay que plantearse hoy. Esta charla hubiese sido distinta si la dábamos antes del 13 de agosto. Después del 13 de agosto tengo que plantear esto. Porque tenemos la obligación de plantear para adelante. ¿Cómo vamos a rediscutir el bienestar? Claramente hay que rediscutir el bienestar. ¿De qué bienestar hablamos, gente? Si 1 de cada 4 argentinos sigue siendo pobre estructural en nuestro país. Eso hay que rediscutirlo. Porque eso si no nos deja territorios complejos. Dina hablaba con claridad. Yo decía el otro día, ¿cómo vamos a plantear sobre la mesa la discusión de seguridad? Y perdónenme el progresismo, pero lo tenemos que plantear, porque el territorio que manejan los narcos es un territorio que no entramos. Ya no hay más mediación ni siquiera social, ni siquiera para la asistencia, porque la asistencia queda a cargo de ellos. Y le enfrentamos a un policía que no entra con una 9 milímetros con automática si falta del otro lado. Miremos para otro lado si queremos. Pero eso es una realidad. Y hay que discutir la seguridad. Yo no sé cómo, no soy especialista en ese tema. Solamente digo que hay que ponerlo sobre la mesa. Y la gente en el voto también te está diciendo eso. Milei gana. Si no conocen Matanza, Matanza es como una bota, va de General Paz hasta Canuelas. Cruza todos los sectores sociales, los más pegados a Capital, muy parecidos a Vicente López y San Isidro. Los del medio, los más típicamente obreros, y los del sur, lo más claramente los sectores más pobres, que tiene que ver con el tercer cordón del Gran Buenos Aires. No hay diferencia en eso, ¿no? Moreno, General Rodríguez. Milei ganó en todos los circuitos sacó un alto porcentaje, no ganó, pero sacó un alto porcentaje en todos los circuitos electorales de 18-19 al 28-29. Todos los sectores sociales. No me vengan a mí a decir el voto joven es de Milei. Sí, el voto joven es de Milei, el voto medio es de Milei, el voto viejo es de Milei. Sector alto, medio y bajo. No me preocupa el sector alto, la verdad. No me interesa, no creo que lo cambiemos. Me preocupa qué pasó en los sectores populares que votan a Milei. Y me parece que hay que poner sobre la mesa estos temas. La seguridad hay que ponerla sobre la mesa. Yo no sé cuál es la salida. Pero claramente un territorio que lo maneja un narco no es la salida. Porque el que se va a las 5 de la mañana a laburar y vuelve a las 7 tiene que enfrentar eso. Y tiene que pedir permiso para salir y permiso para entrar. ¿Sí? Y cuando hablamos de educación, yo le decía a los docentes, parecía una locura pensar en el voucher. Está bien, pero en las escuelas populares
El ausentismo está en 50-60%. Las escuelas son una porquería para los pibes y las pibas de los sectores más populares. Estoy generalizando, por favor. Hay escuelas que son maravillosas, pero tiene que ver con el compromiso de directivo. Ahora, cuando yo le ofrezco a un pibe de 16, 17 años una escuela que 2 o 3 días a la semana no tiene clase, y alguien me dice, che, vas a tener la posibilidad de elegir, ya sabemos nosotros, los que estamos acá, que no va a poder elegir. Pero ahí hay una expectativa. Entonces también nosotros tenemos que rediscutir sobre la mesa qué hacemos en la educación. Lo he discutido con los gremios. Lo he dicho a la gente de los gremios, tenemos que rediscutir eso. Porque si las escuelas públicas, y más las de los sectores populares, son escuelas vacías de docentes y de aprendizaje, ¿qué expectativas, qué horizonte le damos? Eso es lo que yo trataba de plantear cuando digo retomar la idea del horizonte político. La escuela tiene que ser el lugar de los valores, el lugar de la solidaridad, el lugar de lo que hacen muchos, de lo que contó Dina, de lo que hacen algunos comedores populares, lo que hacen los que están día a día con ese esfuerzo, pero la escuela también lo tiene que hacer. Me parece que esa es la discusión que tenemos que dar para adelante. Una discusión de qué significa bienestar y realmente ver cuál es el camino con los indicadores que tenemos. Y una discusión de poner sobre la mesa las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Porque la discusión que se da, planes sí, planes no, también se da en los sectores populares. Entonces hay que trabajarlo. No hay que esconderlo, hay que trabajarlo. Yo soy de los que cree que los cuidados tienen que ser valorados y tienen que ser parte de una política. Y que hay muchos de los planes que tienen que reconvertirse en cuidados y ser valorados como tales. Pero también sé que cuando tengo una población de 20, 22, 24 años, tengo que pensar que esa población tengo que hacer otra cosa para transformarla y no dejarla permanentemente en un plan. Porque eso genera también abajo, cuando digo abajo digo en el propio territorio, genera estos ruidos. Yo lo que digo es, me parece que a esta altura y después del 13 tenemos que animarnos a plantear estas cosas. La política debe discutir estas cosas. Porque si no discute estas cosas, nos vamos a quedar enroscados con estos tarados que votan A. Y la verdad es que no están así. Y lo digo con mucho respeto. Y no estoy hablando de los sectores altos. No estoy hablando de los sectores medios altos. Estoy hablando de que los sectores populares, cuando votan alternativas, tiene que ver porque los gobiernos populares no han sido tan populares. Y hay que ser capaces de replantear eso. Con las limitaciones. Y cuando digo que tenemos que revisar una discusión fuerte con esas mediaciones, no importa que sea el referente, a ver, basta de referentes políticos que mueven gente y nada más. Tenemos que tener un referente político que tenga horizonte político, que sepa discutir proyectos. Gente, miren, voy a decir algo acá, y no lo grabe nadie. La verdad es que hemos perdido mucho tiempo en esto. A mí me tocó ser director del Plan Vida en los 90. Y desde los 90 venimos diciendo a la gente que se organice para arreglar una plaza, una sala o algún proyecto comunitario, mientras que el país se sigue cayendo. Y la política en muchos casos, llámese partido político o movimiento social, y lo digo con mucho respeto de aquellos que sí laburan y que se comprometen, lo digo como generalidad, tiene que ser no más un lugar de sobrevivencia y de sueldo, tiene que ser un lugar de lucha para transformar la realidad en algo distinto. Y para eso tenemos que tener un horizonte político, tenemos que discutir qué país queremos. ¿Cómo salimos de la informalidad? Yo no tengo las soluciones, por favor. Solamente digo las cosas que hay que animarnos a discutir. El impuesto a las ganancias que ahora se discutió, se viene planteando hace cuánto. Y nosotros mismos, en el propio gobierno nuestro, no nos animamos a ponerlo sobre la mesa. Y así también perdimos parte de una elección. Entonces creo que tenemos que animarnos a decir estas cosas. Yo no quiero
tener eternamente planes. Quiero tener reconocimiento de trabajos de cuidado, repensar esquemas para formar a los jóvenes y que tengan un acceso al mercado laboral distinto, repensar esquemas de puente para el sistema jubilatorio para la persona que tiene 50, 55 años y no va a poder trabajar porque no va a haber inserción. Eso es lo que hay que rediscutir seriamente. Y también rediscutir estas cosas que son problemas cotidianos para nuestra gente. El tema de la seguridad, nos guste o no, y me corro porque yo vengo de ese sector, si se quiere, no me gusta la palabra progresista, pero ese sector, no, seguridad, no. A ver, al que le pasa algo, ya termino, al que le pasa algo, tiene la solución del Estado. ¿Sí? Vayan a decirle a una persona que le mataron a alguien en su barrio. No, mirá. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ponerlas sobre la mesa, aunque nos cueste ponerlas sobre la mesa. A mí me gusta apostar a la educación, pero también quiero una educación que sirva para movilidad social ascendente. Y la verdad, que ya hace 20 años que estamos diciendo que la educación no garantiza movilidad social ascendente, y menos la educación de ausentismo y de poca formación. Tenemos que ser capaces de ponerlo sobre la mesa, gente. Yo no quiero más docentes que no van a laburar, pero llevan a los hijos a su escuela privada, y menos políticos. Entonces estas son las cosas que hay que discutir. Si no nos animamos a discutir estas cosas, no nos horroricemos por los resultados electorales. Muchas gracias.